Hola, soy Alfonso Gutiérrez Martín. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar donde se encuentren. Me siento una vez más muy contento de estar con ustedes en esta ocasión para poder compartir estos conocimientos, esta información, estas técnicas y estos secretos sobre cómo hablar bien en público, cómo hacer una presentación verdaderamente exitosa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que les había prometido, que es por demás interesante, porque pues, como ustedes lo van a escuchar ahorita, van a ver que les va realmente a agradar. Oratoria, el secreto del éxito. Todo el mundo nos preguntamos cómo podemos hacer de la oratoria un verdadero éxito. Yo les voy a decir una cosa. La gente nos aprecia por 4 cosas fundamentalmente. Por lo que hacemos, por lo que, por la manera como nos percibe, por lo que decimos, por cómo lo decimos y sobre todo por algo que muchos no dicen, y en esta ocasión quiero reiterarlo como algo muy importante, es cómo hacemos, por lo que hacemos sentir a los demás. Entonces, repito, vamos a hablar de estos 5 elementos fundamentales por los cuales a nosotros se nos aprecia o en un momento dado se nos rechaza. Por lo que hacemos, por la manera como parecemos frente a ellos, por lo que decimos, por cómo lo decimos y por cómo hacemos sentir a las personas. Esto es muy importante porque todos pensamos que el éxito es una sola cosa. El éxito no es una sola cosa. El éxito tiene que ver con una serie de elementos que son los que nos van a permitir que triunfemos en la vida. El éxito no es algo, valga la redundancia, sencillo. Es algo un poquito más complejo, pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que es muy posible y que lo podemos llegar a hacer completamente. Yo he dado cátedras acerca de la filosofía y diario me ha gustado ese tema. Y me he dado cuenta que en esto de cómo nos percibe la gente, cómo nos etiqueta la gente, cómo nos familias, nuestros antepasados, nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestro ambiente en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Y eso nos genera ciertos filtros en nuestra mente que hace que en un momento dado este orador que está enfrente de nosotros lo percibamos ya sea de una manera como gran orador o en un momento dado como alguien que fue, como dicen vulgarmente los muchachos, un X o Z, ¿verdad? En ese sentido, en esta ocasión es muy importante que entendamos ese concepto de que por qué la gente tiene una opinión diferente sobre las mismas personas, una opinión diferente sobre el mismo hecho. Caso concreto, repito, del orador, ¿por qué tiene una opinión diferente una persona que te está escuchando en un lugar y otra persona que te escucha en un lugar, o probablemente alguien que tenga 70 años que esté escuchando tus palabras, o un adolescente de 15 años? Esto va a cambiar y esto evoluciona. Pero tú como orador, ¿qué quieres? Tú como presentador, al hacer una presentación, ¿qué quieres? Tú lo que quieres es quedar bien. Tú lo que quieres es que la gente tenga resultados. Tú lo que quieres es demostrar con tus argumentos de que tienes la razón. Quieres demostrarles a los demás que lo que tú le estás diciendo vale la pena que lo escuchen, vale la pena que lo oigan. Pero necesita que la gente concuerde precisamente con ese pensamiento que tienes. Si yo digo, quiero sentirme bien contento y que ellos se sientan muy contentos y quiero participar de mi alegría con ellos, pues es lógico que ellos también participen de mi alegría. Pero ¿qué tal si no lo están haciendo? Algo está pasando en el camino
que hay algo no está funcionando. Y vamos a analizar precisamente estos 5 elementos. ¿Por qué nos rechazan? O en un momento dado, ¿por qué somos aceptados? Lo primero, por lo que nos quieren o no nos quieren, es en base a nuestros hechos. En esta vida es fundamental que una persona tenga congruencia. Si un abogado habla de justicia, habla de leyes, habla de ayuda a la otra persona, y si en la práctica sus juicios lo único que hacen es enredar más el problema o corrompe más las cosas, y él habla en un discurso acerca de la justicia, de la honorabilidad, del concepto de las leyes, pues lo más seguro es que tú no le vas a creer. Si un arquitecto en un momento dado habla de cómo se construye una casa, de todos los elementos que se requieren, de que hay que minimizar los costos, de que hay que hacer muy buenos diseños, pero en la práctica le sale cara y tiene mal diseño en su casa, pues la gente no le va a creer. Lo mismo sucede en el caso de los discursos, en el caso de los doctores, que en un momento dado dicen yo vengo a aliviarte, y a la hora de la hora puede suceder, habrá casos en que no vengan a aliviarte, sino simple y sencillamente lo único que quieren es cobrarle más y más al enfermo, que no es la mayoría de los casos, lo sabrán los casos. Sin embargo, esos hechos hacen que en un momento dado pierda congruencia entre lo que dice el orador y entre cuáles son sus hechos. Otro elemento también muy importante es que tus hechos son los que te crean una autoridad moral. Los hechos para ti deben de convertirse en el testimonio, son tu testimonio de vida. Eso es lo que te avalas. Podrán decir lo que quieran, pero tú puedes decir, estos son mis hechos. Yo he sido una persona honesta, he sido una persona justa, he sido una persona que cumplo con mis impuestos, he sido una persona que ayudo dentro de mi comunidad. Cuando hables en tu discurso y tengas congruencia entre lo que dices y entre en un momento dado lo que haces, pues la gente te va a creer. En ese momento estás teniendo una autoridad moral y en ese sentido te van a aceptar. No pueden rechazarte, tienen que aceptarte porque eres congruente entre lo que dices y entre lo que haces. Pero eso es muy importante, que un orador sepa vender su testimonio de vida, sepa señalar cuáles son sus hechos. En muchas ocasiones hay personas que los presentan en público, hay veces que él se tiene que presentar, que es más difícil presentarse a uno mismo, porque eso de hablar de uno, la gente dice, no va bien, no va bien, esa es la realidad. Eso es por el lado de los hechos. Déjenme ponerles por el ejemplo de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte arengaba a sus generales, arengaba grandemente a sus ejércitos. ¿Y saben qué? La gente le creía. ¿Por qué? Porque era un gran general que estaba dando resultados y tenía mucho éxito en las batallas. Entonces sus palabras venían como anillo al dedo y la gente se entusiasmaba y la gente seguía adelante con Napoleón Bonaparte. Ya después, como dicen, lo demás fue historia acerca de él. Pero en términos generales debemos de tener una congruencia entre nuestro decir y nuestras acciones. Y debemos, por lo mismo, que la gente sepa qué estamos haciendo, qué resultados estamos dando, y si hay una persona que pueda dar testimonio de lo que nosotros hablamos, sería excelente. El siguiente caso, ¿por qué nos juzgan? Nos juzgan porque como parecemos frente a ellos. Les comentaba al inicio de este hangout que en muchas ocasiones las personas juzgamos en función a esos filtros que tenemos, a esos prejuicios que constantemente están en nuestra mente y que nos hacen pensar, por ejemplo, que si un sacerdote, y yo no soy religioso, soy ateo, ya pienso que todos los sacerdotes son malos o que tienen mil y un defectos. ¿Por qué? Las experiencias que yo he vivido previamente me hacen sentir que un sacerdote es de esa manera. Entonces, cuando hable a un sacerdote, pues lógicamente ni siquiera lo voy a tomar en cuenta, ni siquiera lo voy a escuchar, nada. Lo mismo sucede en otras profesiones. Puede ser en el caso de un maestro
que en un momento dado esté dando, digamos, su clase, y él quiere ser muy estricto, muy rígido, para que los muchachos aprendan, les exige mucho. ¿Y qué es lo que se gana? Muchas veces en la percepción del alumno es una persona, es un dictador, es una persona que no sabe entender a los jóvenes, sea o no sea. La realidad es que todo el mundo tenemos una forma de ver las cosas. En mi experiencia, yo he sido personalmente profesor durante muchos años y les puedo decir que nunca he encontrado unanimidad hacia mi persona. Hay quienes me han percibido como el más excelente de los maestros que han tenido, y a lo mejor más de uno me ha de haber percibido como el peor de los maestros que ha tenido. No puede ser cierto. A lo mejor ni una cosa, a lo mejor ni otra, pero lo que es cierto es la manera como nos están percibiendo. Pero ustedes preguntarían, ¿y eso a dónde me conduce? ¿Cuál es? Pues te conduce a que tienes que mejorar tu imagen personal. O sea, las gentes ya tenemos ciertos parámetros y ciertas formas de entender en términos generales cuando una persona nos cae bien y una persona no nos cae bien. Generalmente una persona amable, o una persona que sepa sonreír, una persona que tenga buen trato, una persona que sea tolerante, una persona que sea comprensiva, una persona que tenga conocimientos, una persona que tenga pedagogía, va a ser muy difícil que la mayoría lo perciba mal. En ese sentido tienes que estudiar tu imagen. Tienes que estudiar en un momento dado qué es lo que quiere la gente de ti, qué es lo que quiere, en este caso concreto de los maestros, qué es lo que quiere el alumno de ti. Pues una vez que tú estudias qué es lo que el alumno quiere de ti, desde luego, sin ceder ni sin complicidades ni corrupciones, pues lógicamente puedes mejorar tu imagen ante ellos, y al mejorar tu imagen vas a mejorar la percepción de ellos. En el caso del orador del que estamos hablando, o del que hace una presentación, tiene que saber cómo presentarse ante un público. Tiene que ir bien peinado, tiene que ir bien arreglado, tiene que ir lavado los dientes, tiene que, o sea, y hacerse, como dicen los chavos, su make-up, su tune-up, o sea, su afinación y su maquillaje, ¿verdad? Para verse muy bien y para caer bien a los demás. Eso generalmente coincide en un estudio de cuáles son tus fortalezas, o en un momento dado cuáles son tus debilidades. ¿Qué fortaleza tienes? Pues entonces aprovecha esa fortaleza. Tienes una debilidad, pues trata de minimizar esa debilidad, o en un momento dado busca corregirla. Si eres una persona muy, muy inteligente, pues aprovecha esa inteligencia, nada más ayúdate de un poquito de pedagogía para enseñar bien a los alumnos. Si tienes una excelente pedagogía, pero en un momento dado no eres tan inteligente, pues aprovéchate más de los sistemas pedagógicos en un momento dado que de los sistemas, que de tu propia, digamos, inteligencia. ¿Qué creo? Que la mayoría de la gente que está enseñando debe ser, por mi experiencia que yo tengo, deben ser gente inteligente. Muchas veces le aprovechamos esa inteligencia, otras veces no, es otra cosa aparte. Entonces, en el caso concreto del orador, sí es muy importante para que seas aceptado y no seas rechazado, que generes una buena imagen. Genérala, busca cuál es tu mejor forma de presentarte ante los demás, busca cuál es la mejor manera de tratar a los otros, busca cuál es la mejor manera de agradar a los demás, busca cómo les llegas al corazón y a su alma. Y en ese sentido, la percepción que tú vas a lograr con ellos, te voy a decir, va a ser positiva. Pues ya tenemos dos casos. Tienes que dar hechos para tener una autoridad moral. Y por otro lado, tienes que buscar mejorar tu imagen, tener, dependiendo del puesto donde tú estés, hacer toda una labor de relaciones públicas hacia tu persona para que seas considerado como el mejor orador, como el mejor presentador. ¿Qué es lo que hace un presentador? ¿Qué es lo que hace un orador? No lo vamos a tocar en este momento, pero esas imágenes y esas percepciones que vas a crear, esas impresiones que vas a crear en los demás, deben de ser las mejores. Tercero, también nos rechazan o nos aceptan
por lo que decimos. Y esto es muy importante, porque aquí demostramos nosotros nuestra expertise. Demostramos nosotros realmente si sabemos o no sabemos el tema. Qué mal se ve cuando una persona en un momento dado está hablando y está improvisando acerca de un determinado tema y no lo conoce. La gente, al decir, se refiere fundamentalmente a tener contenido en tus palabras, en entender que eres un experto, en entender que eres una persona, que te entienda como una persona que estás muy preparada. Y en ese qué decir, pues dilo bien, no solamente dilo, sino también yo te digo, dilo bien. Hay oradores que realmente se meten al tema con mucha profundidad. El otro día estaba leyendo un libro acerca de la vida de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, y uno piensa que todo en él era genialidad. Y saben una cosa muy importante, él se la pasaba desde niño escuchando música, viendo música, sintiendo música. Se le perdía a su papá y se iba con los grandes músicos a que le enseñaran a hacer composición. Desde luego que tenía un gran talento, pero ¿saben qué? No se quedó en su talento. Él siguió luchando y como decimos, se mataba en el estudio, se concentraba horas y horas trabajando en la música. Para él su mundo era la música, los sonidos, la melodía, la armonía. Su persona era toda una sinfonía. Y en ese sentido, lo mismo te digo, tú quieres ser orador, tú quieres ser presentador, tienes que ponerte a leer, tienes que ponerte a imitar a los grandes oradores, tienes que estarlos escuchando, viendo qué poema te aprendes, qué frase te sabes. Tienes que saber contenido, tienes que saber estructurar ese mismo contenido. Y es la manera como puedes decir bien. Y eso es muy importante, tienes que tener una autoridad real en todo aquello que tú estás diciendo. Ten contenido. Recuerdo el caso de Albert Einstein. Cuentan que Albert Einstein a veces no traía los zapatos, le faltaba un calcetín o dos, y la gente, los que lo veían por primera vez, decían: ¿quién es este viejo greñudo? Bueno, estoy a lo mejor exagerando mis adjetivos, pero ¿quién es ese viejo mal peinado y que ni siquiera se sabe poner los calcetines y le falta un calcetín? Pero en la medida que iba hablando Albert Einstein, la gente se iba concentrando más y más y más en él, hasta que se les iba olvidando cuál era su imagen. Me pregunto, ¿podremos llegar a eso? Eso es contenido de valor. Eso es verdaderamente contenido valioso. Ya llevamos 3 elementos. El elemento de dar hechos. Segundo, buscar tener una muy buena imagen para que nos perciban bien. Tercero, estar muy bien preparados para saber, para que en un momento dado digamos realmente con contenido, demos un verdadero valor. Son 3 elementos. Ahora vamos con el cuarto elemento, que también es muy importante. Es cómo lo decimos. Un orador se distingue, desde luego que su imagen y todo esto que venimos diciendo atrás, pero un orador sobre todo es una persona inspiradora, es una persona que persuade, una persona que convence, una persona que entusiasma, una persona que motiva a los demás. Y en ese sentido, el cómo decir es fundamental. Se habla que aproximadamente un 55% es tu imagen y un 7% es lo que dices, y el demás porcentaje es, que viene siendo alrededor de un 38%, 37, 38%, es cómo lo dices. Ve el valor. Puedo decir lo mejor, puedo tener el mejor contenido, pero si no lo sé decir, si no sé entusiasmar, si no sé convencer al otro, si no lo sé persuadir, si no sé crear imágenes, si no le sé llegar a su alma, si no sé conectar con él, entonces ¿de qué me sirve tanta sabiduría? ¿De qué me sirve tanto conocimiento
¿De qué me sirve ir tan guapo? Bueno, no es mi caso, pero ¿de qué te sirve ir así si en un momento dado no sabes cómo decir las cosas? Me he encontrado con algunos líderes que realmente poco contenido tienen sus palabras, probablemente no visten del todo de la mejor manera, pero hay que reconocer que saben hablarle a la gente, saben llegarle al corazón de la gente, saben llegarle a su oído, los encantan. No son tampoco encantadores de serpientes, pero sí son personas que saben conectar con los demás, porque saben decirlo. ¿Qué supone eso? ¿Cómo logras eso? Tienes que conocer las técnicas y los secretos. Alguien dice, oye, es un don natural. No tanto que sea un don natural. Sí hay talento, pero lo más seguro es que ese líder, eso, fue un proceso de repetición y de imitación a otras personas, y después ya él mismo fue obteniendo sobre el camino su propio estilo. Y en ese sentido, pues ya empezaron a salir bien las cosas. Pero si conociera verdaderamente las técnicas, conociera verdaderamente los secretos, no te imaginas todo lo más que podrían hacer. Pues en ese sentido hay que saber cómo decir las cosas. Hay que aprender de la gente que sabe, de la gente que conoce. Hay que escuchar oradores. Hay gentes que saben manejar excelentemente la pausa, hay gente que saben entusiasmar, hay gentes que te convencen y les compras cualquier idea, les compras cualquier cosa que ellos en un momento dado te digan. ¿Por qué? Porque lo saben decir. Yo puedo llegar con alguien y venderle algo, y le doy los 10 argumentos que me aprendí de memoria, y los digo de memoria, ¿y qué me va a decir el otro? Y sin embargo, alguien a lo mejor no se sabe ningún argumento, pero en ese momento tan creativo, suelta el primer argumento, suelta el segundo argumento y empieza a envolver la gente en el cómo decir, en un convence y en el cómo decir persuade. Acuérdate, tienes que saber cómo decir las cosas. Muchas veces recuerdo los casos cuando llega uno con el papá, con la mamá, con alguien. Oye, es que le dije eso, se lo dije francamente. No, espérate. Es que no se lo supiste decir. Esas no eran las palabras. Es que a mí me gusta ver con franqueza, a mí me gusta hablar con la verdad. Es cierto, qué bueno que hablas con franqueza, qué bueno que hablas con la verdad. Pero ¿por qué no le puedes decir lo mismo de otra manera? Y eso es lo que sucede aquí, es el cómo saber decir en un momento dado las cosas. Hay que estudiar para que las cosas penetren. Las palabras están como cuando en los carros, cuando van a enclochar. No encloches en cualquier momento. Tienes que cambiar exactamente en qué momento bajas tú la palanca de velocidad y en ese momento enclocha. No en cualquier momento. Lo mismo sucede en la vida real. Pues ya llevamos 4 elementos. Primer elemento, los hechos. Necesitamos hechos, resultados, que nos avalen y nos den autoridad moral. Segundo, tener una imagen muy positiva para que seamos percibidos de la mejor manera por nuestro público. Tercero, digamos bien, tengamos contenido, preparémonos bien. Cuarto, sepamos decir las cosas. Y ahora les voy a decir a ustedes algo que para mí es fundamental. Y esto se ha creado una escuela, si mal no recuerdo, es la escuela que le llaman la Escuela de Milán, donde el nuevo marketing ha estado creando nuevos, ha estado avanzando en nuevas formas para venderle a su público. Y una de las cosas que es muy importante de cómo venderle a tu público es cómo lo haces sentir. O sea, ¿y cómo lo haces sentir? Se refiere al hecho de tener una experiencia, que tengan una experiencia personal. Miren, la oratoria no es llegar y bla, 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 bla. Ya terminé mi tema. No, esa no es la oratoria. La oratoria, la gente va y se sienta y te dedica tu tiempo para que tú le digas algo interesante, para que te emocione, para que vibres internamente dentro de ti. Y eso es muy importante. Tiene que ser una experiencia de vida.
te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué vas al fútbol? ¿O por qué vas al teatro? ¿O por qué vas al cine? ¿O por qué tienes ganas de ver tu novela favorita a qué X horas? ¿O por qué quieres ir a la convivencia con tus amigos y vas corriendo? Esas cosas que te importan mucho y que quieres llegar a ellas. Porque vives una experiencia, porque te hacen sentir bien, porque en ese momento tú vas a ser tú. Sientes que te emociona el estar con un amigo, con una amiga, con el novio, con la novia, con el esposo, con la esposa, con los cuates o con tus compañeros de clase o tus compañeros de trabajo, etcétera. Y al mismo tiempo estás disfrutando de un evento, puede ser de tenis, puede ser de fútbol, puede ser de básquetbol, y todo el mundo convive, y mira nomás, y empieza toda la fiesta. La gente se emociona y vive una gran experiencia. Pues lo mismo en la oratoria, lo mismo. Tenemos que saber vivir una verdadera experiencia en la oratoria, hacerle sentir a la gente algo, emociones. Nuestras emociones, veamos cuando vamos a una sala de juntas. La gente cruza los brazos, recoge los pies, y empieza a ponerse en una postura así como que le empieza a agarrar sueñito, ¿sí? Y ya se acomoda. ¿Qué está diciendo? Desde ese momento, ¿cuál es la experiencia que quiere vivir? ¿La experiencia del sueño? No, la gente no va normalmente con un orador a dormir. Lógicamente que si no lo conoce, o más bien si ya lo conoce, pues dice, bueno, lo voy a respetar el hecho de que me hable, pero yo me voy a echar mi siestecita. La realidad, qué diferente es cuando alguien dice, sígale, sígale, esto me interesa, mire, esto me está gustando, quiero que me siga diciendo esto. Caray, en ese momento tú estás entusiasmando al otro. En ese momento estás diciendo, mira, oye, escucha lo que dice, mira, velo, eso sí me sirve, eso sí me sirve. Ya viste, están hablando de ti, oye, esto sí, ya me cayó a mí. Lo estás viviendo, lo estás experienciando. La consecuencia de una buena oratoria es que cuando tú sales del salón o sales de una iglesia o no sé, de una conferencia, sales comentándole, sales muy contento. Y eso es muy importante. Entonces tienes que hacer sentido. Entonces te estás dando cuenta ya que la oratoria no solamente es un X la oratoria. ¿Te estás dando cuenta todo lo que tú necesitas realmente para tener éxito? Necesitas, repito, ser una persona con autoridad moral, porque detrás de ti hay hechos, hay congruencia, hay resultados. ¿Los tienes? Segundo, por la manera cómo proyectas tu imagen a los demás. ¿La estás proyectando bien? Tercero, ¿tienes verdadero contenido? ¿Contenido realmente que interese a tu audiencia? Cuarto, ¿sabes decir? ¿Sabes entusiasmar? ¿Sabes convencer? Y quinto, ¿tienes realmente haces vivir todo un evento donde la gente se emocione, vibre, se conecte contigo y salga diciendo cosas muy positivas acerca de la conferencia, algo que realmente les haya ayudado, algo que hayan sentido? En ese momento, tú ya has cumplido con tu objetivo y te puedo decir que has tenido éxito y lo puedes hacer. Pues realmente, te lo digo, estoy muy contento de participar contigo, de comentarte estas cosas y espero que estés en conexión con todas estas palabras, con todas estas frases, con todas estas ideas que en un momento dado estoy hablando para que triunfes en la vida, para que te transformes, para que seas más feliz. La comunicación, la base detrás del discurso, detrás de la comunicación, debe estar la felicidad. Y la felicidad que debe de transmitir en un momento dado a los otros. Pues yo te invito, te agradezco que hayas participado y te invito a mi hangout a las 6 de la tarde, hora de México, 7 de la tarde, hora de Nueva York. Aquí te esperamos el próximo jueves y estaremos contentos de que estés aquí conmigo de nuevo en este hangout. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Te saluda tu amigo Alfonso Gutiérrez Martí.